nuevo framework en ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. Me llamo Ana y estoy encantada de continuar este viaje con ustedes. En nuestra sesión anterior desciframos las leyes que gobiernan el universo eléctrico, Ohm, Kirchhoff y los teoremas que nos permiten simplificar la complejidad. Establecimos las reglas del juego. Hoy vamos a conocer a los jugadores. Vamos a abrir la caja de herramientas y a estudiar las piezas fundamentales con las que se construye toda la electrónica moderna, los componentes pasivos. Estos no son componentes que generan energía, son los que la manejan, la controlan, la almacenan y la disipan. Son los ladrillos y el mortero de cada circuito que puedan imaginar. Sin ellos no hay nada. Son tres los protagonistas de esta historia: la resistencia, el condensador y la bobina. En primer lugar, y como no podría ser de otra manera, hablemos del más humilde y a la vez más omnipresente de todos, el resistor. Ya lo conocimos al hablar de la ley de Ohm. Su única misión en la vida es oponerse al paso de la corriente eléctrica. Si volvemos a nuestra analogía de las tuberías de agua, un resistor es una sección deliberadamente estrecha o rugosa de la tubería diseñada para reducir el flujo y la presión. Su trabajo es convertir la energía eléctrica en calor. Disipámosla. Esto puede parecer un desperdicio, pero es una función de control absolutamente crucial. Los usamos para limitar la corriente que llega a un LED delicado para que no se queme, para dividir un voltaje en valores más pequeños y precisos, o para establecer las condiciones de trabajo de componentes más complejos como los transistores. Pero, ¿y si quisiéramos una resistencia que podamos ajustar a voluntad? Para eso existe su primo versátil, el potenciómetro. Un potenciómetro no es más que una resistencia variable. Imaginen esa sección estrecha de la tubería, pero ahora con una válvula o una compuerta que podemos abrir o cerrar. Eso es un potenciómetro. Al girar una perilla o deslizar un control, cambiamos la cantidad de resistencia en el circuito. El uso más clásico: el control de volumen de un viejo equipo de música o el regulador de intensidad de una lámpara. Al girar la perilla, aumentamos la resistencia, menos corriente llega al altavoz o a la bombilla y el sonido o la luz se atenúan. Es un control analógico simple y brillante. Ahora algo muy práctico. Cuando tomen una de estas pequeñas resistencias cilíndricas en sus manos, verán que tiene unas bandas de colores. Este es un código universal, un lenguaje silencioso que nos dice su valor. No necesitan un equipo de medida para saberlo, solo necesitan aprender a leerlo. Generalmente tienen 4 o 5 bandas. En el sistema de 4 bandas, que es el más común para empezar, la cosa funciona así. Las 2 primeras bandas representan los 2 primeros dígitos del valor de la resistencia. La tercera banda es el multiplicador. Nos dice por cuánto tenemos que multiplicar esos 2 dígitos. Básicamente, cuántos ceros añadir. Y la cuarta y última banda, a menudo dorada o plateada, es la tolerancia, que nos indica qué tan preciso es ese valor. Por ejemplo, si tenemos una resistencia con las bandas marrón, negro, rojo y dorado. El marrón es el número 1, el negro es el 0, así que nuestros 2 primeros dígitos son 10. La tercera banda, el rojo, corresponde a un multiplicador de 100, o lo que es lo mismo, 2 ceros. Así que tomamos nuestro 10 y le añadimos 2 ceros. Obtenemos 1000 ohmios, o un kiloohmio. La banda dorada final nos dice que tiene una tolerancia del 5%, lo que significa que su valor real estará en algún punto entre 950 y 1050 ohmios. Es un sistema ingenioso que permite identificar componentes diminutos de un vistazo. Si el resistor es el componente que gasta o disipa energía, el segundo pilar de nuestro trío es el que la guarda temporalmente. Les presento al condensador, o como se le suele llamar en inglés, el capacitor. Su construcción es conceptualmente muy simple. Son 2 placas metálicas conductoras separadas por un material aislante llamado dieléctrico. No hay conexión eléctrica directa entre las placas. Su comportamiento, sin embargo, es fascinante. Cuando aplicamos un voltaje a un condensador, los electrones se acumulan en una placa creando una carga negativa y son repelidos de la otra placa dejándola con una carga positiva. Esta separación de carga crea un campo eléctrico en el dieléctrico, y es en este campo que el condensador almacena energía. La mejor analogía para un condensador es un pequeño cubo de agua o un tanque de expansión en nuestro sistema de tuberías.
Cuando hay un exceso de presión, el tanque se llena, almacenando agua o carga. Si la presión principal cae de repente, el tanque puede liberar su agua almacenada para mantener el flujo estable por un instante. Esa es la función clave de un condensador. Actúa como un diminuto depósito de energía de acción ultra rápida. ¿Dónde es esto vital? En absolutamente toda la electrónica digital y especialmente en el hardware que alimenta la inteligencia artificial. Piensen en un procesador de alto rendimiento, una GPU que está entrenando una red neuronal. Consume enormes cantidades de energía, pero no de forma constante. Hay picos de demanda que duran microsegundos. La fuente de alimentación principal no puede reaccionar tan rápido. Ahí es donde entran miles de pequeños condensadores montados justo al lado del chip. Actúan como esos mini depósitos locales, suministrando esos picos instantáneos de corriente y manteniendo el voltaje de alimentación perfectamente estable. Sin ellos, el sistema colapsaría. También son maestros del filtrado, bloqueando el voltaje continuo pero dejando pasar las señales alternas, lo que nos permite separar y limpiar señales eléctricas. Finalmente, llegamos al tercer y último componente pasivo fundamental, el inductor, también conocido como bobina. Este es a menudo el componente que más cuesta visualizar, porque su magia ocurre en el dominio de lo invisible, el magnetismo. Físicamente, un inductor no es más que un alambre, generalmente de cobre, enrollado en forma de bobina, a menudo alrededor de un núcleo de material magnético. Mientras que el condensador almacena energía en un campo eléctrico, el inductor la almacena en un campo magnético. Cuando la corriente fluye a través del alambre, crea un campo magnético a su alrededor. Si la corriente aumenta, el campo magnético se expande. Si disminuye, se contrae. Y aquí viene la propiedad que lo define. El inductor se opone a los cambios en la corriente que lo atraviesa. Piensen en una pesada rueda de molino o un volante de inercia en nuestro sistema de tuberías. No se opone a que el agua fluya de forma constante. De hecho, una vez que gira, no ofrece resistencia. A lo que se opone es al cambio. Cuesta un gran esfuerzo inicial hacer que la rueda pesada empiece a girar. Se opone al aumento de corriente. Y una vez que está girando a toda velocidad, cuesta mucho esfuerzo frenarla de golpe. Se opone a la disminución de corriente. Esa inercia al cambio de flujo es exactamente lo que hace un inductor con la corriente eléctrica. Esta propiedad de inercia eléctrica los hace indispensables en las fuentes de alimentación conmutadas, que son la base de la eficiencia energética de la electrónica moderna. Estos dispositivos encienden y apagan la corriente miles de veces por segundo para convertir un voltaje en otro de forma muy eficiente. El inductor es el componente clave que suaviza esos pulsos de corriente abruptos, entregando una corriente de salida estable y continua. Para los sistemas de IA, que requieren voltajes muy bajos y precisos, a menudo por debajo de 1 voltio, pero corrientes altísimas, estas fuentes de alimentación basadas en inductores no son una opción, son una necesidad absoluta. También son, junto con los condensadores, los componentes básicos para crear filtros que pueden seleccionar o rechazar frecuencias específicas, la base de toda la radio y las telecomunicaciones. Así que aquí los tienen, los 3 titanes pasivos de la electrónica. En primer lugar, el resistor, el controlador, el limitador, el que pone orden disipando energía en forma de calor. En segundo lugar, el condensador, el almacén de energía de acción rápida, el estabilizador de voltaje, guardando su poder en un campo eléctrico. Y finalmente, el inductor, el volante de inercia, el que se opone al cambio, el suavizador de corriente, almacenando su energía en un campo magnético. Aunque individualmente sus funciones son claras y definidas, la verdadera magia, la sinfonía de la electrónica, comienza cuando empezamos a combinarlos. Son las notas musicales con las que podemos componer cualquier melodía tecnológica. Comprenderlos a fondo no es solo aprender sobre componentes, es adquirir el vocabulario para empezar a diseñar el futuro.